Bueno, ¿alguna duda, pregunta que tengan de lo anterior? ¿No hay dudas, preguntas? No, por mi parte no. Bueno. Bueno, entonces vamos a seguir en la página 248 con la otra posibilidad de la eventualidad, que es el iterativo de presente, que lo vamos a encontrar solamente en los períodos hipotéticos, temporales y relativos. La característica del iterativo de presente es que vamos a tener presente en la principal, presente indicativo, y subjuntivo con o sin an o ken en la subordinada. Bueno, vamos al ejemplo al 5.1. Eiper garte jolonte caiaute marcatapepse alate kai metopisten egei coton. ¿Qué verbos reconocen? En la subordinada tenemos catapepse y en la principal eje. Correcto, Malena, sí. Bien. El sujeto está tácito, es el rey, un rey cualquiera, pero en realidad en el contexto es Agamenón, obviamente. Y entonces tenemos un circunstancial autemar, un objeto directo holon, objeto directo de catapepse, y luego en la principal un circunstancial metopisten y un objeto directo en coton. Entonces, pues, Elgar, aunque eiper, eiper y está el kai también de autemar, eso es lo que nos da la marca de concesividad. Pues, aunque el mismo día autemar digiriera o digiriese la cólera, Holon, sin embargo, también después, Kai Metopisten tiene o retiene rencor. Fíjense que el catapepse en la subordinada no está con el anoken, que como ya les dije, Homero puede suprimirlo. Entonces, bueno, ya está la traducción. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Paso al ejemplo siguiente.
Ude polinde erjomai eime puti perifron penelopeia el themen otrynesin. Tenemos erjomai en la principal. Y ahí fíjense esa construcción con polinde. Es una construcción homérica donde se le agrega el de al acusativo y es como si dijera eis polin. Y ni voy a la ciudad, es un poi el polinde. Si la prudente Penélope no me incitara a ir. El semen como infinitivo objetivo de otrynesin. Y entonces vuelvo con la traducción, y ni voy a la ciudad si de algún modo, puti, la prudente Penélope, sujeto, ahí tienen la negación, no me exhortara a ir. Profe, ¿no tendría más Sí. sentido si la traducción fuera y no iría a la ciudad? O sea, ya sé que no estaríamos traduciendo correctamente, pero o sea, me suena medio raro el tema de y si no voy a la ciudad, y ni voy a la ciudad, si la prudente Penélope no me incitara a ir. ¿No será un poco raro? Suena un poquito raro, pero yo lo traduzco así para que vean el matiz eventual de la subordinada. Lo que vos me decís, no iría a la ciudad, ya es otro modo sintáctico que en griego se expresaría con un optativo más an o que en la principal. Claro, ok. Por eso es que esta iteración de presente, el aspecto infectivo del presente está dado en la oración principal. Y en la subordinada es donde aparece la eventualidad. Y eso es la iteración del presente. Eso también se podría traducir como y no voy a la ciudad, bueno, con un cada vez que, pero en este ejemplo no suena bien. Después vamos a ver un par donde sí se aplica. Ok, ok. En las temporales se ve con más claridad. En el ejemplo siguiente, Creison gar Basileus Jotejose Tayandri Gerei. Y ahí en Jote se abre la temporal, que tiene como verbo Josetai, verbo que viene con trampa. Y en la principal no tenemos verbo conjugado, suponemos un esti. Pues un rey, Basileus, es más poderoso que Jason, predicativo subjetivo, cuando se encolerizara con un hombre inferior. ¿Y cuál es la trampa? Ese Josetai, ¿qué parece?
¿Un futuro puede ser? Parece un futuro, es lo primero que uno piensa cuando ve eso y sin embargo no lo es. Es un subjuntivo de vocal breve. Muy comunes en Homero, los subjuntivos de vocal breve, que es la forma original del subjuntivo. Recuerden que cuando les explicaron el subjuntivo, se tomó como referencia a la primera persona del plural, histeomen. Luego se produce una metátesis de cantidad. La eta le pasa el grado largo a la ómicron y queda como alfa, que es lo que tiene la raíz. Y finalmente, en el ático, las dos vocales contraen, el acento está ahí, histaomen, y termina siendo histomen con circunflejo. Entonces, la marca que en el ático es la marca de subjuntivo, es decir, la vocal larga, en Homero puede estar desfigurado, puede estar en su forma original un subjuntivo de vocal breve. Entonces, pues un rey es más poderoso cada vez que se encolerizara con un hombre inferior. ¿Me siguen? Bueno, doy por sentado que sí. Paso al ejemplo siguiente. Soy togueras polymeitson, ego doligon tefilon teerjon, ejon epineas, epei que camo polemitson. Bueno, la subordinada temporal la vamos a tener en epei, con el verbo que camo, y en la principal en realidad tenemos dos proposiciones coordinadas. Soy togueras polymeitson, togueras como sujeto, suponemos esti, y polymeitson el predicativo subjetivo. El botín, togueras, es mucho mayor para ti, pero yo, ego de, erjomai, marcho, epineas, a las naves, un poi, teniendo, ejon, predicativo subjetivo, teniendo uno, ungueras, el idido, oligo, tefilo, pequeño y querido. Oligonte, filonte como predicativos objetivos de un geras que está repuesto. Y en la subordinada, además del verbo que camo, subjuntivo del aoristo ekamon, verbo camno, cansarse, y un predicativo subjetivo polemitson, combatiendo.
Entonces, la traducción completa. El botín para ti es mucho mayor y yo marcho a las naves teniendo o simplemente con uno pequeño y querido después de cansarme combatiendo. Y la idea reitera en que para ti el botín siempre es mucho mayor y yo me voy a las naves con uno pequeño y querido. Cada vez que me canso de combatir, cada vez que me canso. ¿Alguna duda, pregunta? No, profe. Lo decís como con cierto tono decepcionado. No, perdón. Pero me lo dije y dije, me van a decir algo de esto. No, te juro que fue voz de cansada y nada más. Perdón. No, está bien. Lo que pasa es que yo sé que por ahí pueden estar cansados del día y yo les caigo justo con los modos sintácticos y resulta todo mucho más cansador. Bueno, vamos al 7, las relativas. Hos que theoi epipei zetai mala teclion autu. Fíjense, la relativa es proléptica, empieza con la relativa, hos que theoi epipei tetai, ahí cierran el paréntesis. El eclion y el subordinado epipei, zetai, y fíjense que ahí sí aparece el que. Bueno, en el ejemplo anterior también apareció el que con el subjuntivo. Hos que theois epipei, zetai. El que, el hos como sujeto, obedece a los dioses, mucho o especialmente lo escuchan, y hay que suponer el sujeto theoi, los dioses. El que obedece a los dioses, todos los dioses, mucho lo escuchan. Y fíjense que Eclion es un aoristo atemático y tiene un valor de aoristo nómico. Por eso está como iteración en el presente. Los dioses escuchan mucho a Autú. El genitivo ese es un genitivo objetivo porque los verbos de oír suelen construir su objeto directo en acusativo, en genitivo, indicando la procedencia del sonido. El antecedente del hos es ese autú. Y la siguiente, ude tipo moi pro frontetle caseipei nepos joti noeses.
Ahí tenemos tétlecas, el verbo en la principal, y noeses subordinado por el joti en subjuntivo aoristo. Nunca te has atrevido, udé tipo, profron, predicativo subjetivo, moi, objeto indirecto, benévolo para mí. Nunca te has atrevido a decirme, el moi ese puede estar en apoco y nu, tanto con el adjetivo profron como con el verbo, el infinitivo, eipein, que es un infinitivo objetivo de tétlecas, el verbo tlao, y su objeto directo epos, con la relativa que tiene su antecedente en epos, jotinoeses. Nunca te has atrevido, benévolo para conmigo, a decirme la palabra cualquiera que pienses. Fíjense que ahí el perfecto tiene el valor de presente. Profe, ahí el ¿Sí? perfecto, ¿qué es lo que le da el valor de presente? Digamos, el contexto, la necesidad de formar el periodo. Sí, te diría que es la necesidad de formar el periodo porque está con un subjuntivo en la subordinada. Ok, ¿y es frecuente esto? Entonces, ¿eh? Digo, ¿es frecuente que pase esto? Sí, Ok, sí, porque lo vamos a ver cuando veamos el ejemplo de las relativas del iterativo de pasado, donde también hay una forma de perfecto y no tiene ese valor. Lo vamos a contrastar. ok. Y en realidad pero es un pluscuamperfecto. No sé, Emilio, ¿vos mandaste algún chat? Profe, preguntó la función sintáctica de ti. Mm. Acusativo de relación, el poscircunstancial, y nunca te has atrevido para nada a decirme benévolo para conmigo la palabra que eventualmente pienses. Y la relativa, el joti, es objeto directo de noeses. Bueno, yo sé que este es un temita un tanto denso, así que no lo voy a hacer muy largo
para el iterativo de pasado les voy a dar solamente el primer ejemplo, que es un uso exclusivamente homérico en oración independiente o principal, de la misma manera que teníamos el prospectivo eventual, un uso homérico con el subjuntivo, con o sin, que, no, han, en la principal. Acá, en el iterativo de pasado, nos estamos moviendo a algo que es paralelo al iterativo de presente, pero en el pasado. Y este uso homérico, que después desaparece en el ático, consiste en agregar ese sufijo sigma kappa que hemos visto en formación de paradigmas para verbos que indican procesos como nesco, morir, mimnesco, recordar, gignosco, conocer, pasjo, sufrir. Lo que hace Homero para marcar la iteración en el pasado es agregarle a un tiempo secundario de indicativo, generalmente un imperfecto, agregarle un sufijo sigma kappa. De esa manera marca la iteración en el pasado con un recurso morfológico. Hacia de lo que acontecía en el prospectivo eventual o futuro, que el recurso homérico es un recurso sintáctico, es usar el subjuntivo con ken o an en la principal para proyectar la eventualidad hacia adelante. Acá la eventualidad está proyectada en el pasado con ese sufijo. Y ahí tenemos un ejemplo. Ute poteis agoren poles que tokidianeiran, ute potes polemon, alaftinites que filonquer auti poces que daiten tolemon. Los verbos son polesketo, stinites-que y potes-que. Eis agorenki dianeiran es un poi, es polemon es otro poi, ute pot, circunstanciales, negados y coordinados por el ute, y de ftinites que tienen un objeto directo, filonquer. Ahí hay un participio menon, predicativo subjetivo, auti, circunstancial, y de potes que un objeto directo doble coordinado, aiten tolemonte. Entonces, y ya no marchaba al ágora que da gloria a los hombres, ni al combate, sino que consumía el querido corazón
permaneciendo allí, y deseaba la alegría y el combate. Y ojo con ese aiten, que no es auten. Tienen una diéresis, el diálogo inicial. Aiten es la gritería, el grito de guerra. Y en realidad la iteración, para traducir la iteración, algo que obviamente después en una traducción no queda bien, pero se los voy a leer para que vean cuál es el sentido de ese sufijo sigma kappa. Y ya no se la pasaba yendo al ágora ni al combate, sino que se la pasaba consumiendo su querido corazón, permaneciendo allí, y se la pasaba deseando la gritería y el combate. Ahí está la iteración en el pasado. Esta traducción es exagerada para que vean el sentido, pero en castellano y en nuestro castellano tenemos que usar una forma de imperfecto para traducirla. También pasa lo mismo que pasaba con el caso del prospectivo eventual en oraciones independientes y principales. Sería un uso, pero bueno, y ya no marchara hacia el ágora que da gloria a los hombres, ni hacia el combate, sino que consumiera su querido corazón permaneciendo allí y deseara la gritería y el combate. Por supuesto, el uso del subjuntivo castellano en oración principal se ha debilitado desde hace mucho tiempo. Bueno, yo hoy la hago acá, que ahora se empieza a complicar un poquito. Entonces, resumiendo, lo importante para el modo iterativo de presente es que van a tener el presente de indicativo en la principal y el subjuntivo con o sin an en la subordinada, que es lo que marca la eventualidad, es decir, la acción principal se va a dar siempre y cuando se dé lo que la subordinada expresa. Y ahí tenemos el período. Al iterativo de pasado también lo vamos a ver, además de este uso exclusivamente homérico en oraciones independientes y principales. Por ahí algún poeta lírico, cuando quiere ser arcaizante, lo usa, pero desaparece en el ático. Y al iterativo de pasado también lo vamos a ver en hipotéticas, temporales y relativas. Básicamente porque son las oraciones que conforman un periodo con la principal. Bueno, ahora me tienen que hacer preguntas, dudas,
críticas. A mí me genera un poco duda esto de traducir al perfecto con valor de presente, pero en el sentido de que me perturba un poco el hecho de no poder reconocerlo. Pero bueno, no sé. No, no te hagas problema porque eso siempre va a estar dado por el contexto. Digamos que el perfecto está muy emparentado con el presente porque si bien es una acción del pasado, está en el presente. Claro. Claro, claro. De hecho, en la traducción yo lo traduje como una forma de perfecto. Nunca te has atrevido, no traduje, nunca te atreves. Claro, está bien. ¿Mm? Ok, lo importante es marcar la duración, digamos, la duración presente. Exactamente, la iteración en el presente. Mm. ¿No hay más dudas, preguntas, alguna cuestión de morfología? Profe, Sí, yo me quedó una duda con la primera oración del iterativo de pasado. Yo tenía entendido que este valor de iterativo eran con cosas que se repetían. Por ejemplo, cuando hacemos el reemplazo por cada vez que tal cosa. Pero en la traducción de esa oración no me quedó muy en claro ese matiz. No sé si me expliqué. eh, es que, ya te digo, es difícil de reproducir en el español actual ese matiz. Ok, O sea, tendríamos que usar una forma de subjuntivo que no usamos en la lengua actual en oraciones independientes y principales. O sea, tenemos que ir al Quijote para ver un uso semejante. claro, claro, gracias. No, de nada. Pero igualmente en el griego sí está esta idea de que era algo que no hacía reiteradamente, digamos. Que sí hacía reiteradamente. Eso sí, perdón, que sí hacía. O sea, sí hacía no ir al ágora. Me quedó Claro, por eso. no ir al ágora ni al combate, quedarse consumiendo su corazón y deseando la gritería y el combate. O sea, se está refiriendo a Aquiles, ¿no? Sí, sí, ahora lo veo mejor, profe. Gracias. Ok. Bueno, no sé si aguantan hacer un par de oraciones más.
Supongo que sí. No Sí. sé. Sí. Sí, Bueno, bien. una más negociamos. Vamos a hacer las hipotéticas, el 5, que son 2 ejemplos. Alaitis mekaialos eni megaro y sinenipto y daeron egalón alasiton epes y paraifámenos catériques. Bueno, el verbo principal es catériques, está en imperfecto. Del verbo catériques. Y el verbo subordinado está en eniptoi. Y fíjense que es una forma de optativo. Optativo en tercera persona del singular. El sujeto tis kai alos daeron egalón. Daeron y galón como genitivos especificativos de tis y alos. Pero si uno y otro, tis y alos, en los palacios, en Megaroisin, en las habitaciones, uno y otro de los cuñados y cuñadas trajeron egalón. Me, objeto directo, injuriaba en las habitaciones, sin embargo, tú, paraifámenos epesi, persuadiéndolo con palabras, persuadiéndolo el tono, que es objeto directo de tanto del participio como del verbo principal, tú lo impedías, tú lo retenías. Es un ejemplo del final de la Ilíada. La que habla es Helena, refiriéndose al su, ese es Héctor muerto. Entonces, de vuelta. Pero si uno y otro de los cuñados y las cuñadas injuriaba en el palacio, sin embargo, tú, persuadiéndolo con palabras, lo impedías. Y lo que tenemos de peculiar es que tenemos un tiempo secundario de indicativo en la principal, un imperfecto, y en la subordinada, entonces, no podemos usar el subjuntivo para marcar la eventualidad. ¿Por qué? Porque el subjuntivo es un modo que tiene de por sí mismo un valor prospectivo. Siempre se proyecta hacia adelante. Entonces, se puede usar con el presente, se puede usar con el futuro, se puede usar con el imperativo, pero no con un tiempo del pasado. Entonces aparece eso que llamamos el optativo oblicuo, que es un optativo que no tiene ni ken ni an,
porque cuando el optativo está con ken o an es otra cosa, es potencial. Ya lo vamos a ver. Entonces el optativo solo es el optativo oblicuo que reemplaza al subjuntivo con an o ken. Precisamente lo reemplaza porque el verbo principal está en pasado. Este es el único ejemplo homérico de este uso. Fíjense que el ejemplo siguiente está tomado de la Anábasis de Jenofonte para mostrar esa iteración en el pasado en el dialecto ático. Alamene geti autopros taxanti kalos hypereteseien udeni popote achariston eias etem prothimian. El verbo principal es eiase, del verbo eao, es un aoristo, y el verbo subordinado por el ei es hipereteseien, del verbo hipereteo, servir. Entonces, vamos a la principal. Está negado el verbo por ese udení, a nadie, ella se tiene como objeto directo temprotimian y un predicativo objetivo achariston. Popote circunstancial y udení objeto indirecto. En la subordinada, el sujeto para el hipereteseien, tercera persona del singular, es el tis. Tienen un objeto directo auto y indirecto, perdón. Indirecto auto, y con ese objeto indirecto concertado un participio en dativo, prostaxanti, kalos un circunstancial y el ti un objeto un acusativo de relación. Entonces, la traducción, pero por cierto, si alguno sirviera hipereteseien bellamente kalos al mismo auto prostaxanti cuando daba órdenes, ordenando, a nadie, udení, dejó la buena voluntad temprotimian a Hariston sin recompensa jamás, popote.
Y tenemos el indicativo en la principal, el aoristo EIACE, y el optativo oblicuo en la subordinada, para expresar la eventualidad en el pasado. Profe, ¿el participio dativo qué función tiene? Es un predicativo objetivo del objeto indirecto. Si estuviéramos en Puan, yo terminaría hoy con el iterativo de pasado. Pero quiero asegurarme de que entiendan bien, dosificar. Bueno, no tienen ninguna pregunta, ninguna duda. No, creo que no. Hasta hoy no había entendido bien el optativo oblicuo. En algunos ejemplos vimos en Platón, pero poquitos. Acá están ordenados justamente con las hipotéticas, temporales y la relativa, el ejemplo último. Bueno, como esto básicamente lo que requiere es decantación, de modo que les voy a pedir que para la próxima, que va a ser el próximo miércoles, porque mañana tienen un teórico de literatura sobre el ciclo épico con Alejandro. Entonces, para el miércoles que viene, sí les pido que revisen bien todo esto del eventual en el prospectivo, en el presente, en el pasado, para que se les armen bien las reglas de la sintaxis griega. Ok, Bueno, ok. si no hay más preguntas, yo por hoy los libero ahora. No, profe, creo que ninguna pregunta.
Bueno, entonces muchachos, vayan tranquilos, mañana tienen el teórico de literatura para relajar un poco la parte de lengua y nos vemos el próximo miércoles. ¿Mm? Que tengan buen fin de semana y hasta el Igualmente, miércoles. profe. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profe, igualmente. Que estén bien. Y Besos. Nos vemos, sí, que profe. estén bien, cuídense y repasen, por favor. Ok. Bueno, Chao. profe. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego.